Pero muy buenas noches a todos. Tomen asiento, tomen asiento. Hay lugar acá adelante para los que quedaron atrás y no tienen lugar. Sí, hay algunos lugares acá adelante. Muy buenas noches nuevamente a todos. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Sí, le damos un fuerte aplauso de bienvenida, ¿no? Está Basilio, está Nelly, los papás de Betiana, los suegros de Enzo, el que estuvo dirigiendo recién. También está con nosotros Marcelo, ¿sí? Le damos un aplauso también de bienvenida a Marcelo. Marce. Él es el papá de Hanna, ¿sí? Dana, perdón. No, pero a veces también hablo mal, a veces no suenan bien las letras. Sí, de Dana, ¿sí? Así que le cambié a la niña el nombre. Bueno, ¿hay alguien más que nos visita por primera vez? ¿Sí? ¿Sí? Ah, también, ¿sí? Levantá tu mano ahí donde está, te da un fuerte aplauso de bienvenida. Bienvenida. ¿Hay alguien más que nos visita por primera vez? Sí, así que los que están en enlace después se acercan y le preguntan los datos para estar orando por ustedes y poder estar compartiendo un tiempo hermoso. Los días miércoles estamos con un proceso de discipulado y justamente mientras cantábamos esta frase, ¿no? Tus pensamientos me definen, me quedé meditando en esa frase porque justamente en el discipulado les preguntabas, ¿no? O sea, si hoy te preguntan quién sos, la respuesta ¿cuál sería? ¿No? Si hoy te preguntan quién sos, ¿cuál sería la respuesta? Hijo de Dios, ¿sí? Y justamente muchas personas dieron esa respuesta, ¿no? Y si bien es certero, me puse a investigar un poquito acerca de cómo responde la Biblia, cómo responde la Biblia a esa pregunta, y así rápidamente pude encontrar 70 respuestas que da la Biblia a la pregunta ¿quién soy en Cristo? ¿No? ¿Quién soy? 70. Pero nosotros estamos acostumbrados a dar una buena respuesta, ser hijo de Dios, pero es una respuesta que está muy condicionada y muy reducida a la hora de la definición. Porque ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿No? Y a veces nos quedamos cortos, porque decimos soy hijo de Dios. Pero ustedes saben que en Romanos 8 dice que son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu. Y entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros nos ponemos el título de hijo de Dios, ¿no? Y no digo que esté mal que nos pongamos el título, porque a todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, Juan 1:12 dice que nos da el privilegio, el derecho de ser hijos de Dios. Pero a veces somos muy rápidos para ponernos ese cartel cuando no entendemos la profundidad de lo que significa ser hijo de Dios. Porque como les decía recién, un hijo de Dios es guiado por el Espíritu. Y automáticamente cuando alguien dice yo soy hijo de Dios, la pregunta que me emana es ¿qué te dijo el Espíritu hoy? ¿Qué te dijo el Espíritu ayer? ¿Qué es lo que el Espíritu te está hablando en esta temporada? Porque somos apresurados para calmar porque toda pregunta genera una tensión que me lleva a pensar y a profundizar. ¿Y qué pasa? Que nosotros queremos salir rápido de la tensión y respondemos rápido para salir de la tensión. Pero hay preguntas que nos tienen que llevar hasta lo más profundo posible para poder encontrarnos con respuestas que no son apresuradas para complacer psiquis personales o ajenas, sino que tienen que ser respuestas que sean reales
sinceras y, si se puede, hasta verdaderas. Porque uno de los peligros que nos puede pasar es lo que les pasaba a la gente que vivía en el tiempo de Jesús, en donde gente que iba al templo todas las semanas, gente que estaba meditando en la Torá, en los profetas, pero que rápidamente respondían a esa pregunta diciendo eso, diciendo: soy un hijo de Dios, soy de Dios, yo le pertenezco a Dios, soy de tal familia. Pero Jesús en el diálogo, a la hora de tener con ellos, va a ir desnudando una realidad que, por no haberse profundizado, estaba más que evidente. Pero como dice el dicho, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Que en esta noche podamos nosotros ir una milla extra a la hora de profundizar lo que Dios nos quiere hablar, porque Cristo, una vez que es recibido y aceptado, no va a habitar en templo de manos hechos por hombres, sino que va a habitar ahora en una iglesia, en todo aquel que cree en Él y lo recibe. Cristo ya no va a estar fuera, sino que ahora va a estar en tu boca y va a estar en tu corazón. Entonces, hacer preguntas que nos lleven a una profundidad mayor, como cantábamos recién, nos va a llevar realmente a experimentar algo que tiene que ver con lo que planteé como título para el mensaje de esta noche, que es: hay libertad en la casa del Padre. Amén. Por eso quiero compartirte este mensaje, y para eso vamos en nuestras Biblias, a Juan capítulo 8, y vamos a dejártelo abierto allí, ya sea que tengas la Biblia en el celular o ya sea que lo tengas en papel. Quédate ahí, porque vamos a profundizar acerca de este pasaje de la Biblia en donde Jesús habla específicamente con judíos que estaban en ese lugar. Versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Quién es hijo de Dios? Todo aquel que cree, ¿no?, en Jesucristo, ¿no? Acá había judíos que creían en Él. Y a los que creían en Él les empezó a compartir algo. Les dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y fíjense la respuesta que le dan estos judíos que estaban creyendo en Jesús. Por eso le estaban prestando el oído. Le dice: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé, le dijo Jesús a ellos, que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham?
vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, Jesús. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de mí mismo, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Este pasaje se hizo un poquito largo para leerlo todo junto, pero en este pasaje lo que vemos es esta conversación que tiene Jesús con los judíos. ¿Y qué pasa? Que no hay persona que pueda experimentar la libertad si cree que ya es libre. Hay personas que necesitan experimentar libertad, pero no la pueden experimentar porque creen que ya son libres. Entonces no hay peor ciego que aquel que no puede ver. No podés salvar a alguien que cree que no necesita ser salvado. Por eso el mensaje de esta noche tiene que ver con poder profundizar en nuestra reflexión para ver si realmente estamos experimentando la libertad. Y si la estamos experimentando a esa libertad, los frutos van a ser visibles. Los frutos van a ser visibles. La libertad, en este pasaje, vemos que se plantea como un proceso en primer lugar. El versículo 31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Jesús no le dijo a los judíos que él venía a traer otra ley diferente. Jesús no le vino a decir a los judíos, miren, todo lo que ustedes creyeron de Abraham, de Moisés, no sirve para nada. Él vino a cumplirla a la ley. Él dice, si ustedes permanecen en la palabra, ustedes se van a convertir automáticamente ¿en qué? En un discípulo. La palabra discípulo significa aprendiz, alguien que está hurgando, que está buscando, que está aprendiendo. Alguien que, si bien la conoce a la palabra, no se queda solamente con la estabilidad, la seguridad intelectual de saber que sí, yo lo conozco la Biblia. Si a cualquiera de nosotros nos preguntaran hoy, ¿conocés la Biblia? Sí, la conozco. ¿No? Empieza en Génesis, termina en Apocalipsis, pero ¿realmente eso significa que yo conozco la palabra? Bueno, lo que le estaba diciendo Jesús a los judíos es, permanezcan en mis palabras, porque allí ustedes se van a convertir en discípulos. Cuando ustedes se conviertan en discípulos, en alguien que investiga, que profundiza, que agarra una pala y comienza a escarbar en la palabra, ustedes van a experimentar la verdad. Porque la palabra lo que va a hacer es dar testimonio de Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Le dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Y quién era Jesús? La verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Le dijo, permanezcan en mi palabra porque se van a convertir en discípulos.
Siendo discípulos, ¿qué se les va a revelar? La verdad. Y conociendo la verdad, ¿qué iban a experimentar? La libertad. Ya podemos irnos a la casa. Y sí, porque ya sabemos ahora cómo ser libres. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa del Padre. Y ya Jesús resumió todo ya cómo experimentar la libertad. Tengo que permanecer en la palabra. No tengo que ir a buscar otros libros para darle autoridad sobre mi vida como palabra, sino que ya tengo la palabra. Tengo que permanecer en ella. Tengo que hurgar, estudiarla, meditarla, masticarla, memorizarla. Porque cada vez que yo hago eso me voy a encontrar con Jesús. De Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de Jesucristo. Él es el principio y el fin. El alfa, la primera letra griega, y la omega, la última letra griega. Él es el que aparece en Génesis profetizado cuando Dios, que es el primero en matar animales inocentes, va y le saca el cuero a esos animales y los cubre a Adán y Eva. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 21. Ahí aparece Jesús profetizado. Porque si bien nosotros no sabemos qué animales fueron los que murieron, podemos nosotros asociar que es el animal llamado el Cordero de Dios el que viene a cubrirnos a nosotros. Entonces, desde Génesis está Jesús hasta el Apocalipsis. Un libro que fue escrito por más de 1000 años. Porque narra la historia del pueblo de Israel desde los inicios, 4000 años antes. Aunque por los datos que nos brindan, digamos, el análisis de las letras en la forma en la que fue escrita, se presume que fue escrita, digamos, muchos de los libros del Antiguo Testamento en el tiempo del exilio de Israel en Babilonia, el exilio babilónico, narra los libros del Antiguo Testamento, el inicio, el origen del pueblo de Israel, con Abraham, con Isaac, con Jacob, que su nombre es transformado y pasa a hacerse llamar Israel. Pero la Biblia termina con Apocalipsis, en donde se cierra el libro, la revelación, y nadie puede agregar ni sacar a la Biblia. Que fue esto en el año 90, después de que Jesús nació. En el año 90 después de Cristo. Entonces, la Biblia ni siquiera humanamente puede entenderse como un libro escrito por los hombres. Pueden ser autores materiales, sí. Dios usó a los hombres en la redacción, pero no fueron hombres comunes y corrientes. O sí, fueron hombres comunes y corrientes, pero con algo de parte de Dios que les llevó a poder escribirla. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que ser muy superficial, poco analítico, decir la Biblia la escribieron los hombres. Porque si bien hay una parte de realidad y es que hombres la escribieron, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, porque no hay forma lógica y científica de explicar cómo la Biblia no se contradice y guarda una unidad temática desde Génesis a Apocalipsis que tiene que ver con el propósito de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos eso, vemos que la palabra de Dios tiene completamente autoridad para invitarnos a través de Jesús a poder permanecer en ella. Alguien que no investiga, que no lee la Biblia, directamente ya no tiene libertad. Porque ni siquiera puede conocer de que está preso. Porque la palabra de Dios lo que va a hacer, me va a hacer consciente de mi propia esclavitud. Por eso, permanecer en la palabra. Decirle que está al lado tuyo, es tiempo de permanecer en la palabra. Cuando vos decidís permanecer en la palabra, vos te convertís en un discípulo de Jesús. En un discípulo de Jesús.
Y fíjate todo lo que experimentaron los discípulos de Jesús, desde que fueron llamados por Él hasta lo último que fue dar su vida por ellos. Fíjate todo lo que ellos experimentaron y cómo ellos enfrentaron cada situación que tuvieron que atravesar. ¿Saben por qué pudieron terminar el tiempo de su peregrinar en victoria? Porque permanecieron en la palabra. El haber sido discípulos le otorgó el permiso de poder conocer la verdad. Ustedes saben que 3 años caminaron los discípulos con Jesús, pero aun cuando Jesús estaba camino a la cruz, no entendían por qué Él tenía que ir ahí. No lo entendía, su raciocinio no les permitía entender por qué Jesús tenía que ir a Jerusalén a morir en esa cruz. Solamente una mujer, la María de Betania. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Él iba para allá, o algunos le prometían el oro y el moro, le decían, mira, cuando vos vayas para allá, yo te voy a defender, voy a estar con vos hasta el fin. Y uno le dijo, ¿seguro, Pedro? Mira que antes que el gallo cante, 3 veces me vas a negar, ¿no? Hay otros que le decían, no, ¿cómo vos vas a hacer esto? Pensá un poquito en vos mismo. No entendían por qué tenían que hacer eso. ¿Por qué? Porque la verdad todavía no se le había sido revelada. Pero en cambio, cuando Jesús muere y resucita, la resurrección de Jesús pasa a ser la base y el fundamento de la vida de cada uno de esos discípulos. Porque ellos ya no se paraban ahora en su propio raciocinio, sino que se paraban en la verdad. Hay algo que te puede impedir caminar y tener éxito en el propósito de Dios. ¿Hay alguna situación en la vida? ¿Hay alguna posesión económica? ¿Hay algún título humano que pueda impedir que Dios cumpla su propósito en tu vida? Pero nosotros andamos en la vida muchas veces pensando que todo lo que está a nuestro alrededor puede quitarnos el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces todo tiene que funcionar como yo creo que tiene que funcionar. Y si algo no sucede de tal manera, entonces yo obviamente creo como algo injusto porque me va a robar la posibilidad de que yo camine en el propósito de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque todavía no se nos reveló la verdad. No conocimos la verdad. Porque cuando conoces la verdad, experimentás la libertad. Experimentás la libertad de las definiciones de los hombres. Experimentás la libertad de las decisiones de los hombres. ¿Sí? Hay cosas en las que nosotros dependemos de las decisiones de los demás, en parte. Porque aún cuando justamente estaba Poncio Pilato preguntándole a Jesús, ¿qué es la verdad? Poncio Pilato le dice, vos fíjate que mira que yo tengo poder acá para que a vos te maten, ¿eh? Y Jesús le dice, mira, nada de lo que vos tenés, no lo tenés porque si no te lo hubiera dado de arriba. Dios es el que pone y saca reyes. Lo que le estaba diciendo en pocas palabras Jesús. Vos no vas a hacer nada si el de arriba no te lo habilita. O sea, acá el que ríe último ríe mejor. Entonces Poncio Pilato, que se creía superpoderoso con Jesús, porque en ese momento estaba preso, vulnerable y camino a la cruz, él se sentía arriba, obviamente, con toda la armadura, ¿no? El rango de gobernador. O sea, el tipo estaba arriba del pony. E ignoraba que delante suyo, con una corona de espinas en la cabeza, estaba el Rey de Reyes y Señores, señores. Fíjense el nivel de esclavitud de no poder ver lo que tenés delante tuyo.
conocer la verdad te va a hacer libre y te va a ubicar en tu lugar. Las personas no van a impedir de que Dios cumpla su propósito en vos. Es más, los hermanos de José colaboraron con el propósito de Dios en la vida de José. Los romanos y los judíos colaboraron con el propósito de Dios para la vida de Jesús. Porque a él no le quitaron la vida. A él no le mataron, no le asesinaron como asesinan a cualquier persona. Él entregó su vida. ¿Notan la diferencia? Que Jesús podía decir, che viejo, mandame acá una legión de soldados y mataba a todos. Y desaparecíamos. El planeta Tierra podía desaparecer en un chasquido de dedos. Pero este mundo nos intoxica con conocimientos, con realidades que ignoran y quieren tapar la verdad. Y utilizan a la gente para tenerlas esclavas y llevarlas como toro de exposición de la nariz. Por eso la iglesia de Cristo, conociendo, teniendo la oportunidad de conocer la verdad, experimenta la libertad y ya no camina en la calle como que todo el mundo le debe algo, sino que vive agradando a Dios, caminando en el diseño de Dios, porque ahora tiene libertad. Y no permite que nadie se la robe a la libertad. Porque quien se la dio a la libertad es el dueño de la verdad. Es la verdad misma. Pero hay cosas que nos pueden robar la libertad. No como si fuese que son superpoderosas. No, para nada. Para Dios, ¿habrá algo más poderoso que Dios? No. Pero hay cosas minucias que a veces nos pueden robar la oportunidad de vivir la libertad. ¿Y saben qué encuentro en este pasaje que leíamos recién? Que nos puede robar la libertad, el engaño de ser descendientes de Abraham. Ellos decían, ¿cómo tú dices que nosotros vamos a experimentar libertad, que vamos a ser libres? Si nosotros somos libres. Le dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. Acá ellos estaban posicionados en un lugar de que ellos eran hijos de Abraham de manera biológica. Y tenían razón, eran hijos de Abraham. Pero no eran hijos de Abraham en otra parte. ¿Ustedes saben cómo se le denomina a Abraham? ¿El padre de qué? De la fe, exactamente. Abraham tenía una genética espiritual, que él era el padre de la fe, y Dios le había dicho que él iba a ser el padre de multitudes, que su descendencia iba a ser como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que estos hombres le decían, no, pero nosotros somos hijos de Abraham. Según la carne, según la biología, pero ustedes están ignorando algo tremendo. Y es que ustedes no son realmente hijos de Abraham. ¿Cómo? Ustedes me están rechazando a mí. Hay personas que creen que son salvadas, que tienen libertad espiritual, porque son portadores de instituciones religiosas. Yo soy evangélico, mi papá era evangélico, mi abuelo era evangélico, mi tatarabuelo era evangélico, así que yo soy salvo por la obra de la cruz. Tiene un hermoso relato. Hay otros que dicen, no, porque yo
soy católico, mi abuelo era católico, mi tatarabuela era católica, todos somos católicos, todos somos salvos acá. Yo soy adventista, mi abuelo era adventista, mi tatarabuelo era adventista, todos eran adventistas, somos todos salvos acá. Yo soy testigo de Jehová, mi abuelo era testigo de Jehová. Y todos parados en el ámbito de las instituciones religiosas. Pero Jesús no vino a fundar una institución religiosa. Le duela a quien le duela. Jesús no vino a fundar una institución religiosa. Jesús vino a salvar el mundo. Y vino a levantar la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros pensamos que siendo portadores de apellido, portadores institucionales religiosos, nosotros ya tenemos libertad. Pero acá lo que hace Jesús es confrontarlos y decirles, miren, ¿saben quién es su padre? ¿Saben quién a ustedes los está paternando? El diablo les. Porque el diablo es mentiroso, no recibe la verdad y encima ustedes me quieren matar. Fíjense cómo a veces la religiosidad nos puede cegar el entendimiento y calmarnos la conciencia de que nosotros no somos hijos de Dios. ¿Y por qué? Y porque yo me acuerdo, el 17 de julio del año 1989, yo levanté la mano y dije, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y desde ahí yo soy hijo de Dios. Pensamos que la filiación de ser hijo de Dios tiene que ver con un evento en donde yo abrí mi boca y dije que Jesús es mi Señor. Pero después, en el día a día, nosotros no refrendamos esa decisión siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque en realidad lo que fue es que tomamos una decisión en ese probablemente motivados por obviamente tal vez la conciencia de pecado, reconociendo y aceptando a Él como mi Señor y mi Salvador, pero no refrendamos esa decisión cultivando y siendo discípulos de Jesús para conocer la verdad y vivir la libertad. Por eso el engaño es muchas veces pensar de que por la herencia nosotros ya somos salvos, ya tenemos libertad en el Señor. Es como decir que como yo vivo en un garaje soy un auto. Ahí me siento un auto. Soy un auto ahora. Vieron que es tonto, ¿no? Es como pensar que yo todos los domingos, ¿no? Soy hijo de Dios. Aunque está muy bien congregarse, esto se tiene que refrendar con una actitud y una decisión de escarbar la palabra para que se nos revele la verdad. Hay una característica muy clave en aquellas personas que empezaron a descubrir la libertad producto de conocer la verdad. El versículo 40 dice la palabra, pero ahora procuran matarme porque, hombre, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios he hablado de la verdad, lo cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, ni padre tenemos que es, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, si ustedes están conociendo la verdad, si ustedes están experimentando la libertad, dice, ciertamente me amarían. La característica de aquellas personas que están conociendo la verdad, que están experimentando la libertad, es que adentro suyo se
está creciendo y está desarrollando una vida que ama a Jesucristo. Ama a Jesucristo, que no le da lo mismo hablar con Él que no hablar con Él. Adentro hay un fuego que te quema, que vos no podés parar de amarlo a Él, de tener una relación con Él. La libertad se expresa con un amor sincero por Jesucristo. Amarlo aun cuando lo que Él tiene para expresarnos a veces y nos duele un poco. Nos duele porque, ¿saben qué? Ofende mucho a las personas que viven en la oscuridad. Traerles un poquito de luz. Traerle un poquito de luz a alguien que durante mucho tiempo estuvo en la oscuridad, le molesta o no. Imagínate que vos estás durmiendo, ¿no? Son las 7 de la mañana, tenés que ir al colegio, vos estás todo apagado, está todo, ¿no? Y te prenden la luz para levantarte para el colegio. Tu ojo no, mío, ¿qué es? Sí, no sabes, seguí con el ojo cerrado un ratito más. ¿Por qué tanta luz en ese momento? A algunos hasta les irrita, les molesta. Obviamente a los ojos le generan una molestia. Lo mismo nos pasa un poco con Jesús. Cuando vivimos en la oscuridad y Él nos trae un poquito de luz, y obviamente que nos incomoda un poco. Pero después de que nuestros ojos se acostumbraron a, como cantábamos recién, a contemplar su belleza, empezamos a ver las cosas de otra manera. Y como empezamos a experimentar la verdad y la libertad, empezamos a amar esa luz. A tal punto que cuando esa luz empieza a escasear, o yo no me estoy vinculando con esa luz, me molesta tropezarme con todo. Me molesta caminar y como no veo, tropezarme con la silla, con esto, con el cable, porque no estoy viendo. Yo todavía no comprendo cómo haya gente que se acomode y le dé lo mismo tropezarse con todo en la vida. Cuando Dios te da la oportunidad de conocerlo, de que tus ojos sean alumbrados por su luz y que ahora experimentes la libertad. Y por último, el versículo 47 dice la palabra: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Es interesante esto porque aquella persona que está escudriñando la palabra, que está siendo discipulado por Él, tiene esta característica de que oye la voz de Dios. A mí hace rato que Dios no me habla, yo no lo escucho a Dios. Yo no sé qué pasa, capaz que Dios me está hablando, pero yo no lo estoy oyendo. ¿Qué será que está pasando? Y tal vez tenés que volver a Él y preguntárselo. ¿Por qué la luz disminuyó? Y tal vez tengas que encontrarte cuando te acercás a Él con un poco de luz que te incomoda. Pero una característica más de aquella persona que vive en libertad es que tiene esta capacidad. Si no lo estás oyendo a Dios, tenés que incomodarte. Te tenés que incomodar. Bien, sanamente, te tenés que incomodar. Y empezar a buscarlo y preguntarle: Dios, ¿qué me querés hablar que no te estoy oyendo? Porque aquellos que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo vamos a ser guiados si no lo amamos, si no lo oímos? Si no lo amamos, si no lo oímos. Hay algo que Dios está haciendo en esta noche, y es que te está llamando. Porque la esclavitud más fuerte la pérdida de la libertad más fuerte no es la cárcel ahí en Loreto o en la unidad penal de algunas unidades penales de la ciudad. Perder la libertad más difícil es perder la libertad que Dios nos otorga a través de Jesucristo. Porque esa libertad no es una libertad temporal, sino que es una libertad eterna. Nosotros no estamos en esta tierra para estar eternamente, porque vamos a estar de manera pasajera, pero Dios nos promete una vida eterna.
hay una vida después de esta vida y yo me quiero preparar para ella. Porque Dios ha puesto eternidad en mi corazón y sé que hay una vida después de esta vida. Pero no quiero estar en esta vida pensando que hay una otra vida mejor, viviendo esta vida de manera miserable. Quiero vivir esta vida conociendo su verdad y experimentando su libertad. Y para eso está bueno que nosotros reconozcamos a nuestros padres terrenales, pero el que nos da esa libertad es nuestro Padre eterno. Si en esta noche vos querés vincularte con ese Padre eterno, el puente, el camino, la puerta de acceso es Jesucristo. Él nos muestra al Padre. Yo te animo a que en esta noche tú puedas hacer una oración y decirle: Padre Dios, yo te recibo en mi corazón a través de Jesucristo. Muéstrame al Padre y tomo la decisión de permanecer en tu palabra, ser un discípulo tuyo, conocer la verdad y experimentar la libertad. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Dios. Amén y amén. Si hiciste esta oración, quiero invitarte a que la refrendes escudriñando las Escrituras. No pienses que porque cada domingo, cada tanto haces esta oración, ya vos tenés todo garantizado, tenés un cheque en blanco y no, yo ya estoy re bien espiritualmente. No, esto se tiene que refrendar con una búsqueda intencional de las Escrituras para conocerlo más. Y ¿sabes qué? No te lo digo esto como una obligación, te lo digo esto como quien entiende que tanta belleza de Dios no puede ser ignorada. Si algo de tanto beneficio, si algo tan maravilloso nos está llamando, ¿por qué quedarnos en la simpleza de la brutalidad y la esclavitud? Él nos está llamando. Él nos está llamando. Ponete de pie un ratito más. Porque sé que el Padre está en este lugar. El Padre está. Él está. Y Él quiere que lo conozcamos más. Así que donde estás ahí, cierra tus ojos y medita en esta palabra y decirle: Dios, yo quiero más, quiero conocer tu verdad y experimentar tu libertad. Libertad de toda religión, libertad de todo egoísmo, libertad de toda ceguera, libertad de toda culpa, libertad de toda vergüenza, libertad de todo temor, libertad de toda apatía, libertad de toda indiferencia, libertad de todo orgullo, libertad de toda autosuficiencia. Yo quiero experimentarlo y sé que solamente lo podré con tu verdad. Yo quiero tu verdad, Señor. Amén. En esta noche hay personas que, aunque seamos imperfectos, buscan cumplir este rol de poder mostrar en facetas al verdadero Padre. ¿Sí? Y tenemos el privilegio nosotros de poder paternar. Por eso en esta noche queremos también honrar, porque es una tarea no menor, es una tarea fuerte, pero quiero que en esta noche toda la iglesia entienda que tiene que reflejar a Cristo, pero nosotros como papá tenemos una responsabilidad mayor. Nosotros como hombres en primer lugar y en segundo lugar como padres tenemos una responsabilidad mayor de mostrar al verdadero Padre.